gran invitado. Esta vez es el turno de Pedro Villagra. Pedro es actor y pedagogo teatral. Actualmente realiza docencia en la Escuela Artística Claudio Raúl León. Pero nadie más indicado para contarnos en realidad quién es Pedro, quien sus amigos llaman Peyuco Villagra, cierto que el mismo presente. Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos quién es el gran Pedro Villagra. Bueno, hola, gracias Jorge, muy buenas tardes, muy agradecido por esta invitación de todos ustedes, de Caro Utrera, de ti, bueno, estar compartiendo este espacio donde yo sé que han pasado algunos personajes ilustres de la cultura local. Mi nombre es Pedro Villagra, Peyuco para los amigos y los compañeros de teatro. Soy un trabajador del teatro. Mi labor es bastante diversa. En primer lugar, creo que soy actor. O sea, mi pasión es esa, es actuar, es subirme al escenario, es interpretar un personaje y así tratar de entender al resto de la humanidad que es diferente a mí, pero que está contenida dentro de mí mismo. ¿Ya? Esa es mi principal búsqueda en este camino del actor. Y también hago harta docencia, porque es una forma también de poder descubrirse y de ir aprendiendo. ¿Eh? Extraño en la docencia, uno aparentemente está enseñando, pero en realidad uno más lo que aprende que lo que enseña. Uno recoge muchas cosas y sistematiza muchas cosas que están adentro de uno que no sabía que sabía. Así que es todo un proceso también interesante de descubrir. Y aparte, digamos, de estas dos cosas, escribo, me gusta mucho escribir, me gusta mucho, trato de escribir cuento y mucho con el teatro, mucho tema dramático. Soy chillanejo, chillanense, como dice nuestro amigo Carlos René Ibacache, que ahora le enviamos un Claro. saludo a papá, un gran abrazo y que se recupere, porque sabemos que está delicadito de Claro, salud. verdad que habíamos escuchado a través Sí, de ti mismo, siento que estaba medio delicado de salud y sí, nos alegró saber que ahora estaba un poquito más mejor. compuesto. Y, y bueno, como decía yo, el tema del quién soy, ¿eh? Una pregunta antigua y universal. ¿Quién soy? Bueno, soy este Es como una trabajador pregunta de presentación en la universidad, del, ¿cachai? del teatro, por supuesto, del teatro y de mis orígenes acá en la ciudad de Chillán, muy ligado con el mundo del campo, muy ligado con el Carmen, con la zona del campo, de los trumados, de los olores a tierra mojada, a esteros cantarines y a montes todavía que están cerrados del paso de los que cortan y ponen pino. ¿Ya? Un poco mi vínculo un poco romántico y bucólico está muy ligado a esa zona de la precordillera. ¿Ya? Hay mucho ahí, no solo en mí, sino que creo que también en mi familia, de desarrollo de alguna sensibilidad que tiene que ver con las artes y con la creación a partir desde ese origen. Hago también algunas horas de clases en el Instituto Virginio Gómez actualmente y estoy trabajando en un proyecto que vamos a comenzar, espero el próximo mes ya a echarlo a andar, que es un proyecto fondar con una compañera de Pinto, Soraya Sepúlveda, que es una artista circense, ella hace circo contemporáneo, que estamos ahí tratando de hacer algunas cosas. En fin, o sea, hay harto para conversar y contar, pero los orígenes míos están acá, de alguna forma yo me regresé a mi terruño, ¿ya? Y estoy muy contento de estar acá viviendo y de poder estar aportando en la construcción de esto que es el mundo del teatro, que es el mundo de las letras y de la cultura, porque creo que nos abre una ventana para poder, primero, expresar lo que nosotros somos profundamente y segundo, es un elemento transformador que estoy seguro que en algún momento nos va a llegar a hacer, a construir una sociedad mejor que la que tenemos. Nos va lograr generar este desarrollo como seres humanos. Perfecto, Eso, gracias Pedro.
te adelantaste un poquito en algunas de las respuestas que venían, pero las Ya. vamos complementando ahora sin ningún problema. Excelente. Nos hablaste de Chillán, ¿cierto? Efectivamente, a cada uno de nuestros invitados le preguntábamos de qué manera se relacionan con esta ciudad. Y estos en mayor o menor medida se sentían atados a la ciudad. Ya en la entrevista pasada yo les recordaba que Sergio Hernández decía en sus versos, me persigue Chillán, ¿cierto? Lucas nos decía que Chillán era el lugar donde había logrado desarrollar gran parte de su carrera artística. Sixto, por su parte, decía que había elegido Chillán por este valor provinciano, por esta calidad humana de la ciudad. ¿Por qué Pedro ha elegido Chillán? Eh, yo pienso que porque como hay raíces acá, y uno nunca termina de conocerse y de descubrir, uno viene a escarbar un poco en de dónde viene el impulso. Yo creo que en general las artes obedecen a un impulso que muchas veces es desconocido. Y de alguna manera el volver y reencontrarte con tus raíces te genera, te permite escudriñar e ir descubriendo cosas, de por qué lo haces, de cómo eres. Fíjate que hace poco, a través de estos grupos de WhatsApp en mi familia, armaron un grupo de familiares y empezaron todos a subir fotos antiguas, ¿ya? Y situaciones, y situaciones que iban relatando sobre esas fotos que tenían que ver de nuevo con el Carmen, de nuevo con el antiguo Chillán, el terremoto del 39 y todo. Y es impresionante como algunas situaciones y algunas actitudes de nosotros se van repitiendo a lo largo de las generaciones en la familia. Y eso te genera un proceso de descubrimiento. Conversábamos este mismo tema alguna vez también con algunos familiares que también hacen teatro y que también están ligados al Carmen, de los mismos temas que desde ahí uno se nutre. Entonces, creo que es eso, es volver a conectarte a tu fuente energética primigenia, que es la tierra de donde naciste y que te dio la energía para ir a caminar por el mundo. Pienso, En esa es rel- mi concepción. Perfecto, en relación a eso mismo de los familiares, Pedro, imagino que esta pregunta te la han hecho muchas veces y no sé si eh, cómo te ha tocado abordarla en todas esas ocasiones, ¿cierto? En relación a qué significa para ti la película El Chacal de Nahuel Toro, que sabemos, ¿cierto?, que como obra cinematográfica forma parte del patrimonio del cine nacional, ¿cierto? Pero más allá del valor que tiene la cinta, considerando que en esta, ¿cierto?, participaron tu tío y tu padre. ¿Cómo Claro. vives tú la experiencia del Chacal de Nahuel Toro? Eh, bueno, eh, es un tema bien profundo, ¿ah? Porque yo viví ese proceso, quizás no directamente, sino que indirectamente, observando cómo se iba construyendo esto. Claro, yo era muy pequeño, pero de lo que uno no se acuerda, a veces los familiares se encargan de recordárselo y de hacer que uno reviva esas situaciones. Fíjate que fue un momento interesante, porque bueno, estaba mi padre trabajando, estaba el Nelson, que es mi padrino, estaba la tía Chenda Román, que era mi madrina, entonces había, había un tema constante en la casa sobre la película y sobre la investigación de personajes que estaban haciendo, sobre todo el trabajo de Nelson, que fue, que yo, para mí me marcó mucho, o sea, su identificación Con el personaje, sí. con el personaje que logró a través del trabajo en el campo. O sea, él se iba al campo, trabajaba con la gente, con las personas del campo, cortando en las cosechas, aporcando papas, porotos. Era un trabajador más y se tomaba sus tintos como un trabajador más. No, andaba con su chalita, dormía ¿cómo se llaman? En los establos, él vivió el proceso de transformación, ¿ya? Profundamente, tanto en lo interior como en lo lingüístico, como en la forma. Y un comentario que siempre me hacían, y cuando se le empezó a caer la cara,
ya debido al maltrato que le estaba dando a su cuerpo y al tema del alcoholismo, de que bebía mucho, cuando se le empezó a caer la cara, ya, él dijo, estoy listo para ser el personaje. Qué buena. Entonces, el proceso identificatorio, wow, qué duro, qué difícil, qué sacrificado. Y de alguna manera, claro, eso a mí me marcó mucho y te dice, oye, chuta, resulta que hacer un personaje no es solamente ponerse la cosita, pintarse un poco y ya tengo el personaje, ¿no? Que sino que hay un proceso que hay que vivir, que bueno, cada uno lo vive de acuerdo a un trabajo muy personal y metodológico, pero que es un trabajo donde uno tiene que entregar más de lo que aparentemente uno tiene. Tiene que llegar a cero y desde ahí empezar a construir. Entonces hay siempre una gran cuota de sacrificio y creo que eso me marcó harto, me marcó también el trabajo, digamos, de mi padre haciendo un personaje tan disímil, tan en el otro polo de su hermano, ya el trabajo de la tía también, de la tía Chenda, a la que persona, actriz que yo admiro mucho, además a ella, no solo como el cariño que le tengo como tía, sino que también como el trabajo de actriz, y el verla tan asustada y tan nerviosa con el texto y lo que las acciones que le iban a tocar y que la iban a matar con un cuchillón, entonces fue como bastante interesante para nosotros eso. De alguna manera, en esos momentos, nosotros vivíamos en Santiago, estuvimos en Concepción viviendo, trabajábamos, mi papá trabajaba en el Teatro Municipal, el antiguo Teatro Municipal de Concepción, íbamos a los ensayos, entonces yo viví mucho el teatro como niño desde dentro, ¿ah? Mis juguetes eran los títeres, los elementos de utilería, los vestuarios, entonces conocí el proceso de los ensayos, conocí también los procesos de Entonces, la familia conflictos en que se sí, generan. Pedro, venía del mundo del teatro. Mira, venía del mundo del teatro, yo diría que venía del mundo Así del como los teatro Parra, de una familia generación artística. anterior. Ah, ya, Sí, perfecto. Los Villagra, sí, entonces una familia ligada al mundo del teatro. sí, sí. De hecho, mi abuela materna estaba muy ligada al mundo del canto campesino, ¿ya? Y había un tema ahí también importante que, bueno, ya voy a caer un poco en el mito, en el No, mito familiar. perfecto. Habían unos antiguos abuelos, los abuelitos Garrido, Troncoso, ¿ya? De ese sector del Carmen, que ellos hacían numeritos, ¿ya? Hacían numeritos. Entonces, para cada vez que había una fiesta costumbrista, un velorio, presentaban un numerito. Y el numerito en el fondo era un ejercicio teatral, una improvisación que tenía que ver con el ritual que se estaba realizando. Pues había numeritos graciosos donde, qué sé yo, bailaban cuecas y hacían muchos trabajos grotescos en este baile y de repente se ponían a pelear y uno le cortaba la guata al otro y saltaba la sangre y se ponían de estas vejigas de pavo, no sé, rellenas con alguna pintura y la gente gritaba y al final terminaban todos en fiesta. Y en los velorios de angelitos también tenían algunas intervenciones. Yo te insisto que esto cae un poco en el mito de los familiares y desde ahí vendría esa energía o esas ganas de hacer cosas que heredó mi abuela y que de alguna forma mi abuela se los transmitió a mi padre, a mi tío y a todos los que estábamos cerca, que ella era una matriarca, era una mujer muy poderosa. Eso es un poco Qué lo que te puedo contar, Jorge, perfecto. sobre. A esta hora, ¿cierto? Tenemos que hacer un pequeño corte publicitario para saludar a quienes nos acompañan en este conversatorio. Nos dicen por interno, ¿cierto? Que ya estamos cercanos al centenar de personas que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma de Radio TV Contexto, ¿ya? Y a quienes en este conversatorio vimos aparecer, a Patricia Dagati desde Argentina y a Dafne, que también saludamos y agradecemos por estar acompañándonos en este conversatorio. Hola Patricia, ahí te voy a aparecer de nuevo. Eh,
Contar, ¿cierto? Además que Radio TV Contexto está migrando, ¿cierto? A un nuevo servidor y que pronto se vienen más novedades ya para todos ustedes. Patricia es escritora, ¿cierto? Y está actualmente también realizando junto a otra amiga escritora un ciclo de microficciones, así que aprovechamos de felicitarla también por su espacio Allende los Andes. Seguimos con las preguntas para Pedro. ¿Qué significa en tu vida, Pedro, a título personal, el teatro? ¿Cuánto te ha aportado? ¿Cuánto le debes al teatro? Yo, qué pregunta, qué pregunta. Bueno, yo creo que le debo más al teatro definitivamente. Yo creo que me ha aportado todo. Creo que me ha aportado una vida de quehaceres, de descubrimiento, de viajes, me ha traído en realidad el teatro a mí solo, me ha traído bienestar, me ha traído felicidad, me ha traído trabajo, me ha traído amistad, y si yo pienso me ha traído alegría, alegría, me ha traído mucha gente que recuerdo con mucho cariño, incluso algunas personas que no he logrado ver y que ocasionalmente me reencuentro con ellos, eh, eh, en lo social, en lo, en lo político me ha ordenado, fíjate, me ha ordenado, me ha hecho ver de manera clara y sistemática que los problemas del ser humano vienen dándose desde los inicios de la civilización con la apropiación indebida de algunos frescolines de las cosas que pertenecen a todos, ¿ya? De la apropiación de los bienes materiales, porque los bienes culturales y más espirituales parece que siguen siendo de dominio más bien público, pero los bienes materiales siempre hubo una apropiación indebida en esta civilización que nos ha tocado vivir de esas cosas y hoy día estamos sufriendo porque nosotros no podemos desarrollar a veces nuestro discurso por un tema de recursos, ¿no? La cultura en el mundo es la hermana pobre del desarrollo del progreso humano. La cultura y las artes sobre todo, yo te voy a hablar más bien de las artes, porque la cultura es una palabra tan amplia, ¿ya? Pero Claro. el desarrollo de las artes, la creación, es la hermana pobre y no tiene absolutamente ninguna inversión. Y si tú buscas alguna forma en la que esto pueda generar un mercado para poder proyectarte y poder vivir inmediatamente te encuentras con limitaciones que o caes en una comercialización inhumana de tus formas de arte para poder vivir. O simplemente tienes que seguir ahí rascando, rascando, rascando. Me da mucho lata me molesta un poco a veces cuando hoy día, y es un término que viene acuñándose hace tiempo, se habla mucho de la industria cultural. ¿Ya? ¿Qué es la industria cultural? El tipo que sale en la tele. ¿Qué es la industria cultural? El tipo exitoso, el que está ahí en el tope. Este concepto de los concursos, de los pocos que son los elegidos del arte y que son los únicos que pueden tener éxito. ¿Y qué pasa con todos los otros que están trabajando constantemente ahí abajo y machacando día a día, tratando de generar cosas, de crear cosas, pero que desgraciadamente no fueron los premiados en el concurso, no se ganaron el fondar, ni salieron en la teleserie? Entonces, ahí hay una injusticia, hay una contradicción en este concepto de la industria cultural que no me parece, que no me, no, Pedro, me suena mal. claro, Pedro estaría entonces dispuesto, por ejemplo, si pudiese vivir exclusivamente del teatro, a incorporarse a la industria de la cultura o bajo ninguna perspectiva. No, yo creo pero que claro, el tema es que qué es lo que es la industria de la cultura, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? Pararte en un lugar de la élite, O y entregarse al desde, sistema, ¿cierto? De claro, alguna u y otra desde forma ahí venderse a los gobiernos desconectarte de del resto. turno. No entiendo,
no logro asimilar el concepto. Yo me imagino que debe ser como que una banda musical de pronto se hace famosa, se descubre, La se va a compra México, la compra un se va gran a Los sello. Ángeles, ya, y fantástico, ya. O en el caso de un escritor, se transforma en un bestseller, pero se desconecta, ¿ya? Y esa desconexión del resto de sus compañeros y del mundo al cual pertenece es el que a mí me parece extraño. Todavía no encuentro el camino. No encuentro el camino. Me produce desconfianza, a decirte la verdad, el concepto de industria cultural. Pero a lo mejor Era, es era, porque no entiendo. que mira, es que era un punto en que efectivamente, de alguna u otra forma, en otras palabras, coincidía Lucas, ¿cierto? Y coincidía Sixto, en el hecho de que era muy complejo vivir de la gestión o desde el arte, y también que no se estaba dispuesto a renunciar al ejercicio más auténtico del quehacer por un poco entregarse al sistema de manera más comercial, que lo más importante era otra cosa a la larga. Claro, porque en el fondo a ti, ¿qué es lo que te mueve en el proceso de creación? Es lo que tú quieres decir, es lo que a ti lo que te impulsa, lo que te sale. Claro, uno puede hacer, a lo mejor, puede cultivar formas que sean muy comerciales, por ejemplo. Yo creo que una de las grandes carencias que va en el arte, ¿ah? Aparte de varias, pero es que hay poco teatro infantil, hay poco teatro para niños, ¿ya? Y hay un nicho laboral muy interesante de hacer teatro para niños. Y alguna vez que hicimos con una agrupación de actores y actrices acá, que hicimos teatro para niños, nos fue muy bien. Hicimos Blancanieves, La Liebre y la Tortuga, y no habíamos ganado nunca tanta plata haciendo eso. Pero Y qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Porque sí, precisamente te iba a preguntar cuál era el valor pedagógico que hay en el teatro. bueno, pedagógico es mucho el valor. De hecho, existe toda esta rama que es la pedagogía teatral, que viene desarrollándose desde después de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene un gran valor la posibilidad de utilizar didácticamente el teatro para sanar heridas del alma, para poder abordar temas que son complejos y desarrollarlos en una comunidad socialmente, para poder educar, para a lo mejor para abordar algunas materias que son difíciles de poder asimilar para algún estudiante, qué sé yo, como la biología, la historia, hasta las matemáticas. Entonces pueden abordarse a través de un proceso eh, teatral. Ojo, es más bien el proceso investigativo teatral el que sirve, más que ver la obra. O sea, es mejor vivir la experiencia estética para aprender que simplemente ver una obra donde te vayan a explicar qué es lo que es la física cuántica. No, mejor tú juegas en un Higgs, ¿ya? Y desde ahí tú vas descubriendo cómo se van dando las relaciones entre las cosas. Eh, hay un texto muy bonito por ahí que dice que después de la experiencia estética, bueno, dice después de la experiencia estética teatral, pero la experiencia estética en general, ya uno ya deja de ver las cosas como si fueran elementos yuxtapuestos en el mundo, sino que empiezas a ver todo esto como si fuera un ámbito entretejido, donde todo estuviera más conectado. Y eso es lo que pasa a través del ejercicio de las artes, eso es lo que uno descubre, que está todo vinculado, está todo conectado. Y eso es lo más potente de la pedagogía teatral, que hace que las personas vivan esa experiencia estética y la vivan desde la simplicidad de lo que son, a través del juego dramático, a través de la investigación, a través del atreverse a hacer cosas que nunca habían hecho antes. Entonces tiene varias áreas de impacto, no solo educativa, sino que también terapéutica, también social, también puede ayudar mucho, y lo han usado, ¿eh? El teatro se ha usado mucho para organizar a la gente, una olla común, diría, Claro, de un pensemos en el tema, teatro obrero, ¿cierto? De Recabarren y compañía. así es. Un amigo común, ¿cierto? Nuestro querido amigo, el poeta
Hugo Quintana nos pregunta a través de nuestras redes sociales, ¿qué le aportó a Pedro en su trabajo teatral haber estudiado pedagogía en castellano en la gloriosa Universidad del Biobío, de donde provenimos varios acá? Oh, qué gusto escuchar a Hugo, qué gusto saber de él, un tremendo cariño con Hugo. Oye, a mí me fue mi paso por la universidad fue fugaz, fue fugaz. No pude seguir por un tema de hijos, de que no podía trabajar y estudiar. La carrera de lenguaje es una carrera muy absorbente que te requiere una concentración. Y yo, a decirte la verdad, no pude porque no tenía cómo poder financiar la otra parte, ¿ya? El tema familiar y el tema. Así que tuve que seguir trabajando. Me tocó irme a trabajar a Curicó en ese tiempo, a la Universidad Católica del Maule. Así que por ahí tuve que dejar todo de lado. Sin embargo, creo que primero que nada conocí a un grupo de seres maravillosos con los que me reencuentro acá en la radio con varios de ellos. Eh, Me permitió también conocer a profesores notables, notables, tuve unos profesores que eran unos catedráticos, unos poetas ahí maravillosos, y sobre todo a este grupo humano de compañeros con el que me he seguido encontrando, que ellos desde su oficio de profesores y de poetas y de escritores han seguido haciendo cosas que son muy interesantes, que son muy interesantes. Entonces, yo creo que es como haber entrado a un lugar donde me encontré con personas con las que he seguido caminando en paralelo durante la vida y que yo siento que están ahí, están al lado. Hay mucho de eso y mucho cariño también por la universidad y por la carrera, que le tengo mucho respeto porque sé que ahí es un trabajo muy serio el que se hace en esa facultad. A propósito de la universidad, Pedro, ¿tuviste la posibilidad de coincidir con Gabriel Ramos, que para el tiempo que yo estudié ahí fue mi profesor de teatro y luego tuve la posibilidad de participar en algunas obritas con él inclusive, o estaban generacionalmente distares? Es que Gabriel es tan viejo que fue profesor mío también. Yo me acuerdo, mira, yo entré a estudiar teatro por ahí por el año 73, 74, cuando existía el teatro de la Universidad de Chile acá en Chillán, y lo dirigía el maestro Enrique Gajardo Velázquez. Y el profesor de movimiento que teníamos en ese momento, que era muy riguroso y serio, porque era una escuela muy grotosquiana, era don Gabriel Ramos, ¿ya? Y yo tenía 14 años, ¿entiendes? Y él ya era un joven, porque ellos eran todos estudiantes de diferentes carreras de la universidad que confluían en esta agrupación teatral que, que tenía mucha historia, ¿eh? Que tenía mucha historia. Estamos hablando del 73, el 74, ahí ya la historia se estaba acabando, ¿ya? Pero ellos habían hecho muchas cosas anteriormente con el teatro experimental, con el INECUCH y con el teatro de la Universidad de Chile. Personajes ahí como, bueno, aparte de Enrique Gajardo, como el Víctor Fuentealba, como la Pequi, la Blanca Fuentes, como Gabriel, como el Bernardo Neira, la Martita Gajardo, el César Parra, la Ana María Parra, tantos compañeros, no podrían, no, la Eliana Gallegos, pues la Noelia Pablas, que partió hace poco, eh, la Lucha Elmer, bueno, pero en fin, ahí hubo un semillero de personas que venían haciendo cosas antes del golpe y que se vio frustrada su carrera teatral. Ojo con eso. Aquí hay una historia antes del golpe en el teatro que es bien potente y que tiene que ver mucho con el teatro obrero, ¿ya? Y que ese movimiento teatral, del cual algunos compañeros han escrito algunas cosas, se vio frustrado y hubo un momento en que el teatro sobrevivió a duras penas,
después del 73 hasta el 78, el 80, y recién desde los 80, 78, de los 80 en adelante, el teatro comienza a reestructurarse acá. ¿Ya? Muchos de los que llegan a Chillán piensan, no, es que nosotros estamos comenzando con el movimiento teatral. No, aquí hay historia, ojo, hay historia, incluso hay historia que viene de 1800 y tanto. Hay algún texto publicado sobre la historia del teatro local que hizo Bernardo Negra, una investigación que él hizo. Y bueno, a todo esto, imagínate de lo que estamos hablando después de haber hablado de haber mencionado a Gabriel Ramos. Mira que es viejo. Llegamos a Pero 1800, es un gran amigo y está ahí está bien, está un hombre, un gran actor además, ¿no? A propósito de todos estos personajes que mencionaste, Pedro, ¿algunos referentes para tu trabajo, ya sea en términos de la dramaturgia o en términos de la actuación? Sí, sí, bueno, en términos de la dramaturgia, mira, a mí siempre me gustó mucho, me gustaba mucho cuando era joven, me gustó mucho Shakespeare, leía harto de Shakespeare, trataba de escribir. Ya, yo viví en Inglaterra muchos años en mi vida. Yo me fui muy joven de acá, a los 16, 17 años, me fui a Inglaterra, donde tuve la oportunidad de entrar a una escuela de teatro que se llamaba The Social Theatre. Y ahí era una escuela muy grotowskiana, también coincidentemente, y en este momento yo, claro, me tocó aprender a leer el inglés antiguo y conocí a algunos autores ingleses, y entre esos siempre me fascinó mucho a Shakespeare, ¿no? Que allá es como un ídolo, un referente máximo. Pero hay otros autores interesantes como Pinter, eh, eh, como se me olvida, Peter Sheffield, etcétera. Bueno, D.H. Lawrence, que si bien no es autor de teatro, es un poeta, D.H. Lawrence, que es un poeta muy potente, es un novelista fabuloso, que siempre me habría encantado haber hecho alguna cosa de él en teatro. A mí la sensibilidad poética era maravillosa. Y, y después de eso me encontré yo con unos textos que empecé a leer las memorias del Marqués de Bradomín, de, ay, y empecé con la onda del teatro esperpéntico, ¿no? De la lectura de, qué sé yo, Martes de Carnaval, y Águila de Blasón, y todo esto que tenía que ver con el esperpento, y para mí, un referente en la dramaturgia siempre ha sido el Ramón del Valle Inclán, José María Ramón del Valle Inclán. ¿Ya? Fue De hecho, el creador del concepto esperpento, ¿cierto? Quien acuña el género. Exacto. Y me fascinó su mirada del espejo cóncavo, convexo, donde la sociedad podía ver sus vicios, no así sus virtudes, sino que sus fallas. Y porque él siento que necesitaba que la sociedad reaccionara ante lo que estaba sucediendo. Estábamos hablando de España de 1870, 1860, una guerra increíble que tenían en Cuba, ¿no? Tratando Cuba que estaba luchando por su independencia y España seguía mandando tropas, y era una guerra sin sentido que tenían, que un país que había ya perdido todas sus colonias, que había mucha pobreza, y un gobierno que con una mirada absolutamente perdida, tratando todavía de ser imperio. Y entonces viene Ramón de Valle Inclán y le empieza a decir a la sociedad, oye, despierten, ¿en qué monstruosidad nos estamos transformando? ¿Ya? Y a mí me genera mucho interés ese tipo, y su lenguaje, esa forma tan rococó, tan barroca de escribir. Me encanta, a mí me gusta mucho el grotesco, el esperpento. Mis alumnos han sido la víctima de eso. Y, y bueno, esos son referentes. Ahora, acá en Chile,
bueno, por supuesto, hay dramaturgos que me encantan a mí, entre esos, bueno, Ramón Grifero, que es un gran autor, eh, Juan Radrigán, por supuesto, que él como llevó el discurso, la poesía desde lo popular, como logró contribuir a redescubrir nuestro lenguaje y hacer poesía a partir del discurso popular, y después cuando se mete un poco en esa etapa de la búsqueda de cosas de lo más, por así decirte, de un viaje espiritual que hace, diría yo, él hacia los desposeídos y hacia los marginados, y se mete con los temas que tienen que ver con Satanás, con Lucifer, en El Príncipe Desolado y en otros textos. A mí me impresiona el viaje de él, el viaje de él en la búsqueda siempre de levantar el discurso de aquel desposeído, de aquel ser marginado, y cómo lo transforma en protagonista de su obra. Eso es notable. Ewan Wolf también me gusta, a pesar de, bueno, me gusta mucho, a mí me gusta mucho leer, y sí, Barrales me encanta, hoy día un autorazo que tenemos, Rolando Calderón, Tú, hay para rato. hay para rato, sí, hay grandes autores, ¿no? Hay grandes referentes. Y en las actuaciones, bueno, hay tantos actores. Yo el otro día miraba al Tito Bustamante, que siempre ha sido un actorazo, hoy día es profesor del Duoc. Eh, como te dijera, a ver, ¿quién más te puedo nombrar así? Que me sorprende hoy día. Me faltan palabras para nombrarla. ¿Sabes a quién voy a mencionar esto? De Voy los a hablar grandes nombres. de los grandes nombres. Voy a hablar de la gente que hace teatro a pesar de la dificultad, de personas que siguen funcionando hoy día, ensayando y presentándose en la calle, en diferentes espacios, hoy día casi sin trabajo, y que siguen machacándole y no han transado en el sentido de que nunca han abandonado lo que ellos decidieron hacer en la vida. Eh, ese tipo de personas a mí me generan un gran respeto, y siempre voy a estar absolutamente dispuesto a darles todo mi apoyo, y, y ojalá poder trabajar con ese tipo de personas, que podamos desarrollar ese concepto. Eh, Más referentes que así de personas, bueno, yo me tocó trabajar a mí con Alejandro Trejo, que es un actorazo también. Ah, Sí, no sé, no, es una perfecto. pregunta, una palabra, Ex- es un mundo, se me empiezan a pasar imágenes así por la Otro cabeza nombre. de obras que he visto, y la Elsa Poblete, que la he visto hacer cosas increíbles, pero por nombrar a uno dejo un montón de otras personas afuera, el Claro. Edgardo Bruna, el Matamala, qué sé yo, tantos actores que me ha tocado, me han dejado tiritando. Una huella, un sello. Sí. Aprovechamos que estamos llegando, ¿cierto?, al último tercio de nuestro programa, de saludar, sí, a Margarita, ¿cierto?, una maravillosa poeta de la capital y amiga de Radio TV Contexto Ñuble, que se acaba de sumar, ¿cierto?, y a Romina, que a través de nuestra plataforma de Instagram también solicitó unirse a esta conversación. Eh, Hemos hablado harto de teatro, ¿cierto? Y de alguna u otra forma hemos ido mencionando el teatro local. Me gustaría que profundizaras un poco más en relación a cuál es la presencia del teatro en nuestra región, Pedro. ¿Qué está pasando con el teatro en Ñuble? Bueno, mira, hay varias cosas interesantes, y, y hay también varias dificultades. Mira, desde hace aproximadamente 4 o 5 años se han ido estableciendo compañías en la ciudad, cosa que antes no sucedía porque había una o dos compañías, porque la gente no optaba por una forma de vida, porque era difícil poder sobrevivir.
Entonces, y se ha ido poco a poco esta ciudad nutriendo de gente que se han creado teatro en Santiago, o que se han formado solos, se han formado, son autodidactas, ¿ya? Y se han ido lanzando a la vida, en el sentido de que han optado por vivir del teatro y para el teatro, ¿ya? Porque de eso se trata al final. Si tú vives del teatro es porque tú vives para el teatro. Y tratando de generar, digamos, los ingresos necesarios, sea a través de acciones, a través de la docencia, de talleres, etcétera, ¿ya? Y se han ido conformando y hoy día tenemos 8 compañías en nuestra zona notable. O sea, 8 compañías, estas compañías están inscritas en la red de artistas escénicos, como las 8 compañías. Hay una cantidad, yo calculo que deben haber unos 25 actores en esta ciudad funcionando, trabajando, haciendo talleres, actuando, eh, desarrollando proyectos. Entonces, es interesante lo que se venía construyendo, ¿ya? Y incluso en enero del año pasado conformamos la filial del CIDARTE en nuestra región de Ñuble. O sea, también estamos agrupados en un sindicato que nos permite mantener un trabajo de colaboración, de apoyo y de hacer cosas juntos. Eh, y eso demuestra que el tema del teatro se ha ido estableciendo y empoderando. Los problemas más grandes que nosotros tenemos acá, aparte, digamos, del tema hoy día de la pandemia y que no podemos mostrar nuestros trabajos, muchos compañeros se quedaron con trabajos ensayados y listos, es que además hay pocos recursos para poder hacer creación, ¿ya? Pocos recursos económicos, porque los trabajos de creación requieren lucas, o sea, hay poca empresa acá que te vaya a financiar a través de proyectos de donaciones culturales. Hay pocas empresas que vayan a auspiciarte, porque no ven todavía las artes como una forma de mostrarse hacia afuera, ¿ya? Y los recursos que han llegado al gobierno regional en términos de creación son escasos, son pocos, todavía. Esperamos que eso vaya mejorándose con el tiempo. Eh, lo que nos preocupa en este momento es la sobrevivencia de las compañías, de que las compañías no se disuelvan, de que logren pasar este trago tan complejo y puedan seguir funcionando. Y hay compañías que han hecho cosas muy, muy interesantes. Hoy día, por ejemplo, hay un trabajo, yo les mencionaba, una compañera de Pinto que está trabajando que bueno, ella es artista circense. Nosotros la tratamos de acercar al teatro, pero ella hace circo contemporáneo, pero estamos bastante cerca. Está con un trabajo muy, muy hermoso que se llama Tejiendo, ¿ya? Que son un trabajo con telas, con una estructura de metal gigante, con un trabajo muy, muy, muy bonito, muy sensible, que tiene que ver con lo patrimonial, que tiene que ver con el tejido, ¿ya? Está, Perfecto. Antes de nuestra última preguntita, Pedro, disculpa que te vaya interrumpiendo, nos enorgullece, ¿cierto?, señalar que para este tercer conversatorio por Radio y TV Contexto hay aproximadamente 700 personas que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma. Así que estamos alcanzando un récord de sintonía, así fuera un canal de televisión, ¿cierto?, formal, con nuestro conversatorio de hoy. Y nos queda la última preguntita, ya que ha sido también recurrente a lo largo de estos conversatorios y que de alguna u otra forma le insinuaste, ¿ya? Y es saber la reflexión de Pedro Villagra en relación al estallido social de octubre de 2019 y a la manera en que el gobierno ha afrontado, ¿cierto?, la pandemia durante este año. ¿De qué manera Pedro se ha visto afectado? ¿Qué es lo que piensa, qué siente Pedro en relación a todo esto que estamos viviendo? bueno, qué pregunta, ¿eh? Siento que, bueno, lo he estado mencionando un poco, siento que estamos en una, estamos empantanados en algo, ¿no?
Desgraciadamente no nos ha tocado una administración, la mejor administración para poder salir de este tema tan delicado y peliagudo como una pandemia. O sea, la pandemia es algo real, efectivo, que está sucediendo, ¿ya? Y que probablemente va a tener un impacto económico, como dice nuestro presidente y recalca, va a tener un impacto económico, claro que va a tener un impacto económico, va a tener un impacto social y psicológico y sociológico, porque esto de vivir aislado, o sea, ¿qué efecto nos va a producir el día de mañana esto de estar tantos meses aislados y con miedo de tocar al otro porque nos puede pegar? Nos vamos a poner más distantes de lo que ya somos, Paranoicos. más de lo que somos, ¿ya? Creo que se ha manejado mal el tema en el sentido, escucha, yo no soy especialista, pero yo creo que en primer lugar yo le habría puesto coto desde el inicio. O sea, si había sospecha de que esto podía generarse un gran contagio, ¿por qué no paraste al principio? Ahora que se nos viene el invierno encima, está llenándose de personas contagiadas, y eso va a tener un impacto en la familia. Está Hay situaciones desesperadas en Santiago, desesperadas. Y creo que no solo en Santiago, sino que me atrevo a decir que también en regiones ya se están generando bolsones de pobreza y de hambre que, como muchas cosas que hace este gobierno, se han ocultado y se mantienen en una especie de censura, de silencio, eh, muy endulzadas con anuncios, con mucha propaganda, ¿me entiendes? Pero el tema que me complica a mí es que esto está generando hoy día sufrimiento de muchas personas, sufrimiento real, ¿ya? Hace frío hoy día, ¿ya? Y hay hambre, ¿ya? Eh, y fíjate que, a pesar de los consejos que han dado muchos especialistas, científicos, médicos y todo, creo que este gobierno no ha sabido escuchar. No supo escuchar el clamor popular que se levantó en la revuelta antes de la pandemia del año pasado. Los miles, los millones de personas que salieron a la calle a pedir cosas que ya las venían pidiendo hace tiempo y que tampoco en los gobiernos anteriores lo habían escuchado, ¿eh? Porque el tema de la AFP no es nuevo, ¿ya? Porque el tema de la distribución del ingreso no es nuevo en este país, porque el tema de las diferencias educacionales es antiguísimo y bien, y lo sabemos, y todo el mundo en el Congreso dice, no, que terrible, que mal y todo, pero nadie legisla. Hoy día escuchaba por la radio un señor que decía, no, es que a los políticos hay que quitarles la sueldo y que se esas cajas de alimentos y vayan a distribuirlas. No, si lo que tienen que hacer los congresistas es legislar y hacer leyes justas que generen igualdad de oportunidades en este país, porque en este país hace muchos años que no tenemos igualdad de oportunidades. Es muy difícil. En este país no hay movilidad social. La gente que nació pobre vive y muere pobre. Y es muy difícil. El famoso determinismo, ¿cierto? Estamos El, determinados socialmente, lamentablemente. Claro, entonces eso es lo que a mí me suena. Y hoy día, bueno, esto se ve acrecentado con esta situación de pandemia que está, como te digo, generando, y además de la mentira. Mira, yo miraba las cifras, o sea, ¿cuántos muertos en Chile hay? 500, 600 muertos, pues no, 600 muertos, 500 muertos, pues eso es nada. ¿Y por qué ese afán de tapar en realidad lo que está sucediendo? ¿Ya? ¿Por qué la acusación que fue tan pertinente que hizo la Alejandra Matu fue desechada tan violentamente? Si no se trata aquí de ir en contra de un gobierno, se trata de cuidar la salud pública, se trata de cuidar el bienestar de los demás, ¿ya? No se trata de hacerle bolitas a un determinado gobierno. Yo creo que estamos todos asustados con lo que está pasando y no queremos que se generen muertes, no queremos que se genere un cuadro infeccioso que al final, Jorge, que al final sí va a destruir la economía.
porque después de esto, claro, va a haber pobreza, va a haber pobreza. Y vamos a ser capaces entonces, cuando surja esta pobreza, de generar efectivamente una estrategia que permita equiparar socialmente el tema, que vamos a poder generar igualdad social. Para eso tenemos que tener congresistas que estén convencidos del tema y que elegirlo. Pero parece que ahí está el problema. Estamos lejos de eso. Agradecemos la profunda y la sincera reflexión, Pedro. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Te agradecemos el tremendo aporte en este conversatorio, la buena voluntad de haber aceptado nuestra invitación, a todos quienes nos han acompañado, ¿cierto? A los 700 y más a través de la plataforma de radio y TV Contexto, a quienes nos están acompañando acá, ¿cierto? En la cuadrícula del conversatorio, como siempre, y los dejamos invitados para la próxima semana, el día viernes, ¿cierto? A las 21 horas, que estaremos con Paula Miranda en el cierre de nuestro ciclo Desde el Origen. Abrazos, Pedro, los dejamos con la música, ¿cierto? Nos quedamos con Escuderos, una banda local, y la canción No te puedes dormir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima Gracias, ocasión por Radio TV Contexto Ñuble. muchas gracias.